¿Qué tal, chicos de quinto año de secundaria? ¿Cómo están? Esperando que se encuentren todo bien. Acá quien les habla otra vez el profesor Isaac con un tema que les traigo, que en este caso es el congruencia de triángulos. Muy bien, antes de iniciar con los ejercicios y todo esto, vamos a dar una pequeña introducción con los casos de congruencia. Por ejemplo, el primer caso, ALA, ángulo, lado, ángulo. Bien, ángulo, lado, ángulo, ángulo, lado, ángulo. Si se encuentran estas características en dos triángulos, se dice que son congruentes. Congruencia es sinónimo de igualdad, ¿ya? Congruencia es sinónimo de igualdad. Muy bien. Siguiente caso, LAL, lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. También con esas características inmediatamente podemos decir que estos dos triángulos son congruentes, son igualitos, ¿ya? Y lado, lado, lado. Lado, lado y lado. Lado, lado y lado. Muy bien, entonces inmediatamente se cumplen esas características, esos dos triángulos son congruentes. Listo, tres casitos. Bien, vamos a ver también la propiedad de la bisectriz. ¿Qué dice la propiedad de la bisectriz? Bisectriz, ya saben, una línea que divide un ángulo en dos partes iguales. Muy bien, ¿qué dice? Tomamos un punto de la bisectriz perpendicularmente hacia uno de los lados y hacia el otro, perpendicularmente, obviamente formando ángulo de 90, aquí está. Listo, esas longitudes desde P hasta A, de P hacia A, va a ser igual que de P hacia B. PA es igual de P a B. Listo, esas dos. Otra cosa más se cumple de que desde A hasta C es igual de B hasta C. Listo, esa es la propiedad de la bisectriz, ¿ya? Fácil y sencilla. Propiedad de la mediatriz. ¿Qué es una mediatriz? Ya saben que la mediatriz era una línea, ¿no?, que pasaba perpendicularmente por un segmento, obviamente por el punto medio, dividiéndolo a ese segmento, ¿no? Pasa por el punto medio, divide en dos segmentos iguales, listo. Esa es una mediatriz, perpendicularmente, no te olvides. Listo, entonces ahora te toma un punto cualquiera en la mediatriz, punto cualquiera, y la longitud que hay desde el punto cualquiera hacia los extremos del segmento tienen la misma longitud. Eso quiere decir que de A a P es igual de P a B. Listo, ya está. Esas son las condiciones que hay que trabajar estos ejercicios. Bien, entonces ahora vamos a continuar con los ejercicios, ¿ya? Dice, en un triángulo ABC, aquí ya estoy graficándolo, ABC, se traza la mediana. Una mediana, ya saben, que divide parte del vértice hacia el punto medio del lado opuesto, ¿no? Y divide el segmento en dos partes iguales. Y luego se traza AH que es perpendicular a BM y AH, entonces sería AH acá, y es perpendicular. Muy bien, si es perpendicular, este angulito sería 90 grados, ¿verdad? Forma un ángulo de 90 grados porque es perpendicular. AH tiene 3 unidades, vale 3 unidades, mientras que HM vale 2 unidades. Muy bien, calcular HC. Me piden calcular esto de aquí, esta longitud. Listo, vamos a ponerle aquí la variable X. Muy bien, ¿qué es lo que debemos hacer acá? Lo siguiente, mira, lo que observo aquí es que tengo un ladito en común, ¿no?, en estos dos triángulos, pero por ahí no está enfocado el desarrollo. Fíjense bien, mira lo que voy a hacer. Voy a crear un triángulo que sea congruente, por no decir igualito, a este que estoy sombreando, ¿ya? Por ejemplo, prolongo HM 2 unidades, ¿no? Acá más o menos ahí, 2 unidades, ¿ya? 2 unidades hacia abajo. Vamos a crear este problema. Y luego, desde este punto hacia C, 1 también. Unimos. Listo, vamos a ponerle un punto P por acá. Listo, ¿qué más? Como estoy diciendo de que estos son igualitos, estoy creando uno igualito. ¿Qué significa? Entonces miren, fíjense de algo. Si acá, por ejemplo, le pongo un beta, acá también va a ser beta, ¿no? Listo. ¿Qué más? Aquí es 2, beta, beta. Muy bien, aquí tenemos al frente de beta 3 unidades. Entonces inmediatamente al frente de beta
3 unidades. ¿Por qué? Porque estoy diciendo de que estos dos triángulos son congruentes. Estoy creando uno que sea congruente al que es sombreado. Listo. Ahora, ¿cuál es la idea de hacer esto, no? ¿Cuál es la idea de hacer esto? La idea es la siguiente, fíjate bien. Como son congruentes, al frente, mira, de estas culebritas, aquí hay un 90. Acá también me faltó entonces colocar el 90 grados acá. Entonces, la idea era que crear un triángulo rectángulo con ciertas medidas. Por ejemplo, por acá mide 3 y hacia acá vale 4, ¿no? Entonces, ¿qué quería decir? Que aplicando Pitágoras, esto sería x cuadrado, ¿no? Acá en el triángulo, este triángulo, todo el triángulo, x cuadrado, hipotenusa, ¿por qué? Porque acá tengo al frente 90, es un triángulo rectángulo. X cuadrado es igual a 4 al cuadrado más 3 al cuadrado. Y eso es 9, 16, 25. La raíz cuadrada de 25, 5, ¿verdad? Eso ya es sencillo. Muy bien, entonces esa sería la respuesta para la pregunta 5. Pregunta 7. En un triángulo, ahí está el triángulo. Voy a ponerle el triángulo ABC. Si es un triángulo ABC. El ángulo exterior de B, me dicen que mide el triple. Este ángulo mide el triple. ¿De quién? Del ángulo interior de C. Ah, muy bien, entonces acá le colocamos alfa. Y la mediatriz del lado BC, mediatriz, punto medio, mediatriz, características, pasa por el punto medio, formando ángulo de 90 graditos. Listo. Entonces este lado de acá es igual a este lado de acá. Perfecto. Intersecta en F a AC, ¿cierto? Aquí lo intersecta y ese punto sería F. Si FC vale 14, muy bien, esto vale 14. Calcula AB, muy bien, AB, por acá está AB, le voy a poner X. Bien, si existe una mediatriz, inmediatamente la propiedad de la mediatriz. Propiedad de la mediatriz. Entonces, fíjense bien. Listo. Aquí, F sería ese punto cualquiera de la mediatriz, ¿ya? Entonces, de F a C vale 14. ¿Qué pasaría si yo trazo de F a B? Si yo trazo de F a B, ¿no? He formado un triángulo, si ustedes se dan cuenta, el triángulo BFC. Entonces, ¿qué decía la propiedad? Que la longitud desde F hasta C es igual desde F hasta B, a los extremos. ¿Recuerdan eso? Muy bien, entonces, inmediatamente yo puedo decir que FB es 14. Vamos a escribirlo acá con azul. Listo. FB es 14. Muy bien, seguimos. Aquí hay un externo, aquí hay un interno, pero acá también hay otro interno. ¿Cuánto crees que vale ese angulito? Muy bien, te acuerdas que la suma de dos internos genera un externo, entonces alfa, acá también sería alfa. Listo, perdón, sería 2 alfa. ¿Por qué? Porque alfa más 2 alfa es 3 alfa. Muy bien, correcto. Listo. Ah, pero también si me doy cuenta que BFC es un triángulo que tiene dos lados iguales. Y como tiene dos lados iguales, es un isósceles. Y si es isósceles, a lados iguales se oponen ángulos iguales. Acuérdate de eso. Claro, aquí es alfa también. Y te acuerdas que la suma de dos internos, ¿qué generan? Un externo. Alfa más alfa, 2 alfa. Fíjate bien. ¿Qué se genera otra vez? 2 alfa, 2 alfa. Ángulos iguales, dos ángulos iguales, dos lados iguales. Mira, al frente de 2 alfa, 14. Al frente de 2 alfa, ¿qué colocas? Muy bien, 14. Y esa sería la respuesta para la pregunta número 7. Muy bien, continuamos con la pregunta número 9. Calcular MN. Acá. Calcular MN, le voy a colocar X. Si AH es 5. AH es 5, desde A hasta H es 5. BH vale 12. Muy bien, fíjate bien. Voy a colocar el BH aparte por acá. Que desde B hasta H me dicen que vale 12 unidades, centímetros, ¿no? Muy bien, entonces mira, por acá tengo un triángulo rectángulo. El triángulo ABH. Y tengo un lado que es cateto 5, cateto 12. Cateto 5, cateto 12, mira, ve. Entonces aquí hay una hipotenusa, ¿sí o no? Claro, si este es 5 y este es 12, ¿cuánto crees que vale AB? ¿Cuánto? Es un triángulo notable. Si no te acuerdas, aplica Pitágoras. AB, la longitud AB al cuadrado es igual a 5 al cuadrado más 12 al cuadrado, ¿no? 169, la raíz cuadrada, 13. Esto vale 13, chicos, ¿ya? Acuérdate, esto vale 13, AB vale 13. Muy bien, listo. ¿Qué más? Fíjate bien de otra cosa. Aquí tenemos una longitud desde A hasta N. Pero esa longitud que hay ahí, veo que es una línea que se comporta
como una bisectriz. Ah, viene a la mente otra vez, bisectriz, teorema de la bisectriz, propiedad de la bisectriz. Esa propiedad que decía, ¿no? La longitud que tome desde un punto cualquiera de la bisectriz hacia un punto, ¿no?, que sea perpendicular, va a tener la misma medida hacia el otro lado. En este caso, por ejemplo, ¿qué pasaría si yo trazo una perpendicular hacia AC, al lado AC? Perpendicular, formando ángulo de 90. Muy bien, ¿no? Entonces, fíjate bien, eso es lo mismo. Esta longitud es la misma que está acá, por propiedad. Listo. Además, ¿qué decíamos? Que si desde A hasta B vale 13, también desde A hacia, vamos a ponerle acá un punto P también. Desde A hacia P, ¿cuánto crees que vale? Muy bien, 13 también. 13 también. A a P y A a B, 13. Propiedad de la bisectriz. ¿Ya? Listo. Seguimos. Entonces, si esto es X y he bajado una perpendicular y este es perpendicular, baja lo mismo. Esto sigue siendo X. Listo. Ahora sí está casi resuelto el problema. Pues diríamos que 5 más X es igual a 13. Por lo tanto, el valor de X, ¿cuánto vale? 8. ¿No? 8 y 5, 13. Listo. Esa sería la respuesta, muchachos, para la pregunta 9. Pregunta 13. En un triángulo isósceles, aquí hay que crear un triángulo. Miren, fíjense bien, ¿no? Un triángulo isósceles me dice, ¿no? Muy bien. ABC. ABC. Dice que AB es igual a BC. Si es igual, significa que tiene dos ángulos que son igualitos. O sea, este ángulo de acá es igual a este ángulo de acá. ¿Por qué? Porque es isósceles. Porque dos lados de ellos son iguales. Y como tiene dos lados iguales, dos ángulos iguales va a tener. Bien, se traza HM o MH perpendicular a AC. AC, una perpendicular va a haber. Pero ¿quién es M? M es punto medio de AB. Ah, muy bien. M es punto medio. Vamos a ponerle acá bolitas. Y acá también. Para identificar que esto es punto medio. Y ese punto dice que es M. ¿No? Pero de M se traza un MH. MH que sea perpendicular. Ah, muy bien, ya está. Ahí lo coloco. Listo. MH, ¿no? Perpendicular a AC. ¿Qué más? Y sobre BC se toma el punto F. Y sobre BC se toma el punto F. Donde AH va a ser igual a FC. Entonces, muy bien. Entonces, fíjate bien el tamañito de AH. No es muy grande, de aquí hasta acá. Entonces, FC sería más o menos desde acá hasta acá, ¿no? Listo. Y son iguales. Perfecto, son iguales. Pongámosle una marquita, ¿no? Acá. Acá. Listo. Para identificar que son iguales. Listo, esos dos laditos. Dice HF es perpendicular a BC. Ah, muy bien. Entonces hay que trazar una línea aquí desde H hasta F y también es perpendicular. Ángulo de 90 inmediatamente. Listo, ¿qué más? HC vale 8. Ah, muy bien, esto vale 8. Vamos a colocarle 8 aquí. Muy bien, HC. Calcular AB. AB es todo esto. Muy bien. AB sería X. Listo, entonces vamos a colocarle que X es desde B hasta A. Listo, ahí estaría, ¿no? Muy bien, empecemos. Fíjense bien, acá lo que voy a utilizar es lo siguiente. Aquí va a haber congruencia de dos triángulos. ¿Por qué? Porque mira, aquí tengo un ángulo, nerito, nerito, rojito, rojito, 90, 90. Inmediatamente puedo decir que esos dos triángulos son congruentes. ¿Por qué? ¿Qué caso observan aquí? Aquí hay un ángulo, vamos a ponerle alfa, aquí también alfa. Ángulo, lado, ángulo, ángulo, lado, ángulo. Entonces, ¿qué caso estamos? Estamos en el caso, ángulo, lado, ángulo, el caso ala, ¿no? El caso ala. Inmediatamente podemos decir que son igualitos. Entonces, ¿qué deduzco? Que al frente de 90 hay un 8. Entonces aquí también digo que al frente de 90, ¿qué debe haber? Un 8. ¿Sí o no? Y como estos dos lados son iguales, porque M es punto medio, acá también es 8. Y entonces, ¿qué deduzco? Que X, ¿cuánto valdría? Claro, muy bien. Por lo tanto, X es 16. 8 más 8, 16. Muy bien, chicos, cuídense. Espero que les sirvan estos ejercicios. Practíquenlo, por favor. Un abrazo, cuídense.